Un encuentro muy esperado por todos nosotros, un invitado maravilloso, un hombre que ha convertido el dolor en un gran aprendizaje y a través del servicio, a través de la entrega, a través de ese amor, que su hijo en sus últimas palabras le dijera: papá, ayude a los demás, lo ha convertido en algo muy importante. Ha llegado al corazón de muchas familias, ayudando en los departamentos de oncología, haciendo entrega, ayudando, tratando de asimilar estos sucesos que en la vida a todos se nos van presentando. Un hombre que está al servicio de otros producto de esa experiencia que vivió con la trascendencia de su hijo, con la muerte de su hijo. Le doy la bienvenida nuevamente. Digo nuevamente porque ya hace un par, tal vez un mes atrás estuvo con nosotros con un testimonio que fue realmente maravilloso. Mi querido Andrés Olivares, un inmenso abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Celebramos con el alma que tengamos nuevamente esta oportunidad de conversar juntos sobre estos temas que son bien importantes, comprenderlos, asimilarlos y aceptarlos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Es un placer volver a estar en tu canal con todos tus oyentes y todos tus seguidores y poder transmitir simplemente la experiencia de un padre que vivió la marcha o la vuelta al hogar de su hijo con 9 añitos. Y lo hablábamos antes fuera del Sí. directo, lo importante que es a través de canales como el tuyo el poder transmitir bueno, una filosofía de vida que pueda hacer que el mundo cambie. Hablábamos de lo que acaba de ocurrir en Israel y Palestina y el sinsentido que tiene hoy en día, pues empuñar un arma y ser capaz de apretar ese gatillo y asesinar a un hermano, porque al fin y al cabo no deja de ser un ser humano como nosotros. Y el mundo, lo llevo diciendo hace mucho tiempo, está un poco patas arriba, está revuelto. Y ojalá viviéramos en esa energía tan bonita que es el amor y pudiéramos compartir pues espacios, tiempos, tierras que no son de nadie o que son de todos y salir Pues a la calle y darnos un... vamos a hablar de ese amor, porque Sí, si hay amor, un amor incondicional, es indudablemente el de un padre hacia un hijo. Vivir la experiencia, Andrés, de la trascendencia de un hijo es un momento muy difícil. Pero yo le quiero hacer esta primera pregunta, que también la conversábamos hace un momentico antes de iniciar. ¿Cómo ha llegado Andrés a aceptar? ¿Cómo fue ese proceso? Porque luego vamos a entrar a hablar de las experiencias, vamos a entrar a sí. hablar de sus acompañamientos en los departamentos de oncología, la sensibilidad espiritual que usted ha despertado, lo que ha visto, lo que ha escuchado, que ha sido realmente maravilloso. Pero ¿cómo lograr aceptarlo? ¿Cómo fue su proceso? Cristian, con una palabra te lo podría resumir absolutamente todo. Gracias. Porque yo he sido siempre un hombre muy agradecido. He tenido una vida relativamente sencilla. He nacido en una familia bonita, estructurada, con una economía más o menos saneada, sin apenas problemas importantes de salud. Y esa parte de agradecer desde la educación que unos padres te van diciendo, bueno, pues acostúmbrate a dar las gracias cuando te quedas más en la parte educacional. Pero hay un agradecimiento que es el que yo ahora observo cuando entro en algún templo, y no suelo entrar en muchos porque nuestro querido amigo Jesús ya dijo que no quería templos en su nombre. Pero bueno, de vez en cuando me apetece ese espacio de silencio y veo allí a tantas personas arrodilladas que en la mayoría de los casos solamente hacen pedir y pedir y pedir por tener más salud, por tener más dinero, porque, no sé, porque mi hija apruebe un examen, porque esto salga bien, porque me llamen de este trabajo. Y a veces me gustaría levantarlos y preguntarles, ¿en algún momento agradecéis? ¿Sois capaces desde ese momento de arrodillamiento delante de Jesús de darle las gracias desde el corazón por todo lo que os está dando desde el minuto 1 en que fuisteis engendrados? Bueno, pues yo eso lo viví con mi hijo en una planta de oncología. Hace un ratito almorzaba con unos amigos
y les hablaba de los momentos tan complicados, desde la parte más fisiológica que viví con mi hijo, ese deterioro tan brutal que sufrió por tanto tratamiento químico. Pero siempre, Cristian, siempre sonreía. Siempre me miraba con una sonrisa. Hubo un detalle muy bonito. En sus últimas navidades aquí en este plano, le llevamos un catálogo de juguetes para que, bueno, él pudiera elegir lo que quería pedir para los Reyes Magos y tal. Y me dio por grabar aquel momento, y lo tengo todavía grabado y a veces lo oigo. Me dio 16 veces las gracias, Cristian. Un niño de 9 años con un deterioro fisiológico tremendo y con una sonrisita preciosa no paraba de decir: papi, gracias, papá, gracias, papi, muchas gracias, muchas gracias. Claro, cuando uno, y fíjate que se me están poniendo ahora mismo los vellos de punta de traerme aquel pasado a este presente y de revivir aquello, porque yo, con cerca de 40 años que tenía, decía, ¿cómo puede un niño de 9 años, con lo que está pasando, mostrar tanto agradecimiento que cuando terminó de ver ese catálogo, lo primero que me dijo: papá, llévaselo al niño de la habitación de al lado porque seguro que él también le quiere pedir cosas a los Reyes Magos? O sea, una generosidad y una entrega hacia los demás que yo decía, no puede ser que yo sea tan egoísta y no vea esa parte de agradecer desde la propia enfermedad el hecho de vivir la vida que estoy viviendo con 9 años, que fue mi gran lección. Yo no podía enfadarme, ni podía estar triste, ni podía dejar de creer en lo que siempre creí, que es Jesús y Dios, porque mi hijo se estuviese muriendo, entre comillas. Yo solamente podía darle las gracias a la vida, al universo, a Dios, por haberme regalado a un ser en forma de niño que me estuviera dando la lección que me estaba dando. Es muy difícil desde la parte padre-hijo aceptar la muerte de un hijo, y una palabra que no entiendo hoy en día, como la psicología todavía la sigue utilizando, que es la pérdida. Porque ya sabemos que no perdemos nada, porque yo fui el vehículo para que mi hijo encarnara en este plano, pero eso no me da el título de eres de mi propiedad. No, mi hijo es un ser individual, como lo somos todos, aunque estemos conectados con esa conciencia universal, pero es un ser único que no es mío. Por lo tanto, yo nunca perdí nada. A mí nunca me quitaron nada, porque no fue nunca mío. Y desde ese desapego, que es una parte muy importante que deberían de enseñar en los colegios, porque ya no solamente es el apego a la parte material, sino sobre todo el apego a aquello que no es materia, como puede ser mi padre, mi abuelo, mi hermana, mi primo, mi tío. Ese pronombre posesivo, mí, ha hecho tanto daño y sigue haciendo tanto daño a esta sociedad, que cada vez que sucede algo como lo que yo viví, pues se transforma en la pérdida, en la rabia, en la ira de que me hayan quitado algo que era mío. Y no agradecemos, evidentemente, la muerte de un hijo. Yo podría agradecer que hoy, que tiene 25 años, pues estuviera conmigo donde estoy, que estoy en Aranjuez, en un congreso de ufología, compartiendo con personas maravillosas, y tener a mi hijo a mi lado. A mí, claro que me gustaría, como a cualquier otro padre, pero como ser humano que soy, y me quito la etiqueta de padre, como yo sé que él está aquí, y hace un momento te he dicho que se me están erizando los vellos de mi cuerpo, porque siento su energía y siento que me está acompañando desde otro lugar, pero que está aquí y que me habla cuando me tiene que hablar y que me muestra señales cuando me las tiene que mostrar, y que me presenta personas maravillosas que de otra manera seguro que no hubiese conocido, como por ejemplo contigo, que el universo, mi hijo quiso que en un momento dado, pues tú y yo participáramos en este caminito bonito de transmitir a la sociedad pues otra manera de vivir. A mí solamente me quedan las gracias. Y cuando uno agradece, justo detrás, el apellido de las gracias es acepto. Acepto que mi hijo haya vivido lo que vivió, se haya marchado al cielo, pero sobre todo lo que acepto desde un agradecimiento inmenso, Cristian, es que gracias a él y a esta experiencia yo hoy soy quien soy. Porque yo era uno más de los muchos que andan perdidos por la vida.
creyéndome que ser empresario y ganando mucho dinero y teniendo una casa o dos y pudiendo irme a cenar a buenos restaurantes o tener un buen coche, con eso había cumplido mi misión de vida. Y nada más lejos de la realidad que la misión de vida sea la de tener, porque la gran misión de vida del ser humano es la de llegar a ser. Y desde que él se marchó, trabajo todos los días para ser. Mira, ayer me decía una persona que tú conoces, Rocío, que es mi novia, mi pareja, me decía, eres un gran padre. Y yo le decía, mira, Rocío, creo que sí, pero trabajo todos los días para ser mejor padre, mejor hijo, mejor abuelo, mejor pareja, porque eso es un trabajo de todos los días. Aprendí a que no hace falta que se me muera un hijo cada X tiempo, sino que con la muerte de uno ya tuve suficiente para darme cuenta de que iba esta bonita historia que se llama vida. Ayer me pidieron que dijera unas palabras en el Congreso y el primer conferenciante que dio una charla sobre la parte más científica, la primera pregunta que hizo fue ¿qué es la vida? Y yo me permití subirme al escenario y decirle, mira, la vida para mí soy yo. La vida sois cada uno de vosotros. La vida es algo que transcurre a través mía y yo transcurro a través de ella. Y en ese intervalo de tiempo-espacio conectamos con algo que la humanidad llama muerte, pero que cuando has vivido tan cerca de ella, la has conocido, incluso has hecho el tránsito y has acompañado a otros niños, te das cuenta de que lo que es la vida y la muerte es exactamente lo mismo, no hay diferencia alguna. Y ahora tendremos oportunidad de hablar de esas experiencias que tengo con niños y niñas en el hospital. Pero la vida somos cada uno de nosotros, que es el regalo de ser y de existir en este plano. Andrés, luego de la trascendencia de su hijo, indudablemente viene la búsqueda y también dentro de ese proceso viene el deseo de usted querer, que lo comentaba en el encuentro que tuvimos anteriormente, de querer aprender, de querer empezar a buscar herramientas. Usted nos habló del Reiki y hablaba de medicina china y recuerdo Sí, que usted nos compartía todo esto y esto lo fue llevando a un despertar espiritual. Su hijo le dice dentro de esas últimas conversaciones, papá, ayude a los demás. Y eso es lo que usted ha venido haciendo, estando en los departamentos de oncología, viviendo experiencias, acompañando a los niños. Creo que ahí hay una riqueza maravillosa y también un descubrimiento de esa espiritualidad de Andrés que antiguamente pues era completamente encarnado, pues viviendo solamente la parte humana, pero sí. ahora vive una parte espiritual. ¿Cómo han sido esas experiencias que ha tenido con los niños, acompañando a personas en estado moribundo y sirviéndoles en esos momentos? ¿Qué tantas cosas han sucedido ahí, Andrés? Sí, muchas, Cristian, muchas. Y aunque hay mucha gente que me dice cómo puedes vivir experiencias en una planta de oncología donde los niños se mueren, cómo puedes salir del hospital siempre con esa sonrisa que parece que es que vienes de una fiesta y se acaba de morir un niño, entre comillas. Es verdad que el trabajo con uno mismo es muy importante, el ser un buscador, que lo digo mucho en las conferencias, sobre todo a adolescentes que sean buscadores y no se conformen únicamente con lo que le cuentan los padres, las universidades o los empleos. Hay mucho más detrás de todo lo que nos cuentan. Cuando uno empieza a trabajar su espiritualidad, Cristian, la vida te va poniendo experiencias cada vez más cercanas a esa espiritualidad ansiada por el ser humano. Es como si fuésemos subiendo estados de conciencia y en función del estado en el que estés, pues la vida te va permitiendo tener experiencias más espirituales o no. Eh, a mí me apasiona ese mundo de la espiritualidad. Yo algo que le he pedido muchas veces a mi hijo es que me permitiera ser el nexo de unión entre los niños y las niñas que se van y los padres que se quedan y poder entablar esas conversaciones con el más allá, bueno, algo así como la mediunidad, sin querer llegar a ser un medium, porque tampoco se trata de eso, simplemente ser un canal para aliviar el dolor de estos padres, porque cuando un niño o una niña se van, los padres se me acercan mucho a pedirme que les diga que si puedo hablar con sus hijos, que les diga si se encuentran bien,
si son felices, si están en un sitio bonito. Y bueno, yo porque en algunas ocasiones pues me permiten acompañarlos y siempre que los dejo donde los dejo, pues son muy felices. La felicidad allá arriba, por definir un espacio y un tiempo. Ya sabemos que la felicidad no está ni arriba ni abajo, pero para que las personas que nos están oyendo lo entiendan, la felicidad allá arriba no tiene nada que ver con la felicidad aquí abajo, porque el concepto de felicidad aquí en el plano Tierra está totalmente distorsionado y manipulado. Allí es un sentir de paz y de calma total y absoluto donde la persona emana felicidad y amor por los cuatro costados, sin que allí arriba haya costados, pero como decía antes, para que nos entendamos, allí todo es amor, Cristian. Allí no existe el dolor, no existe la pena, no existe esa tristeza, ni mucho menos ese apego. Allí todos somos hermanos, igual que aquí, y allí todos nos abrazamos, como deberíamos de hacer aquí. Y allí todo es recibir a la persona que llega con una sonrisa y se le da una bienvenida desde un lugar muy bonito, que es lo que deberíamos de hacer aquí. Cuando la gente llega a tu casa, que la has invitado a cenar, pues lo recibes con un abrazo, bienvenido, pasa a mi casa, siéntate en el salón, te invito a cenar, te ofrezco una cerveza. Bueno, pues esa generosidad y esa empatía que existe cuando invitamos a amigos a la casa, allí sucede con todo el mundo. No hace falta ser amigo, ni hermano, ni primo, ni padre, ni hijo. Allí es algo muy cotidiano. Allí las almas se abrazan y se aman Sí. desde lo más profundo de su ser, que es el alma. Eso es un gran aprendizaje que yo he obtenido en cada viaje astral, si Sí. lo queremos llamar así, con cada uno de estos niños. Y Estamos vuelvo, hablando de que esta información que usted nos está compartiendo ahora, Andrés, ha sido en ese contacto con esos niños trascendidos sí, en un plano astral. Estamos hablando sí, de que es importante anotar esto, o sea, estos son conversaciones que ha tenido usted con ellos, pero en un viaje astral, sí, yo ya te luego de comenté, haberlos acompañado físicamente. sí, en la última conversación que tuvimos, bueno, yo viví una primera experiencia extracorporal Sí, con un niñito en Madrid, que fue la primera vez que me ocurrió. Y bueno, al principio, evidentemente, te llaman la atención porque son experiencias a las que uno no está acostumbrado y que le sorprenden, pero que siempre terminan con ese entendimiento y ese agradecimiento por permitirme. Cristian, yo me siento una persona muy privilegiada, porque cuando un niño nace, todo el mundo está en el nacimiento y todo el mundo es feliz y todo el mundo está contento y todo el mundo lo celebra. Cuando un niño o una niña a los que yo acompaño mueren, eh, allí no quiere estar nadie, porque es muy, muy, muy doloroso ver a un niño morir. Y yo soy un privilegiado porque me siento que me han elegido para estar en ese momento y poderlos acompañar, porque también necesitan ese momento de fiesta y de alegría y de felicidad, porque cuando el alma vuelve a su hogar, después de un proceso en la tierra, es algo muy bonito que también hay que celebrar, porque cuando uno parte de este plano, significa que ya ha cumplido su misión de vida. Cuando yo estoy opositando, me examino y termino la oposición y la apruebo, pues me voy a celebrarlo. Pues aquí venimos y cuando terminamos el último examen y nos dan una nota fantástica y ya lo hemos aprobado y toca celebración, pues es igual que cuando hemos terminado nuestra misión de vida, que algunos seres la terminan a los 2 añitos y otros a los 105. Pero el final de cada uno de nosotros es el cumplimiento de esa misión de vida o aquel pacto que firmamos ante Dios antes de encarnar aquí en el plano Tierra. Por lo tanto, para mí también es un motivo de felicidad. claro. Eh, por algo me habrán permitido, porque yo nunca lo pedí, ya te dije que yo ya me considero un siervo de Dios y lo que Él quiera, pues será lo que yo haga desde, intento, la máxima humildad, luchando todos los días con esa parte egoica que tiene mi mente y mi supuesta prepotencia de ser humano y de creerme que puedo llegar a. La humildad es algo que trabajo a diario. Eh, Cuando estoy a los pies de la cama de un niño y toca esa conversación telepática de la que hemos hablado y
llegamos a un acuerdo de que y permíteme que esboce esta sonrisa porque es muy bonito, llegamos a ese momento de decir, bueno, pues nos tenemos que ir, que nos vamos de viaje. Y bueno, como cuando yo iba a despedir a mi hija que se iba a Londres a estudiar inglés, pues ahora pues toca despedirnos, que nos vamos a otro sitio y ya está. Y ves a los padres que de alguna forma ya te piden que por favor seas tú el que los acompañes, como la última madre que también te comenté, que cuando llegué al hospital me dijo, ¿por qué no te lo llevas? ¿Vale? Yo a veces me he sentido muy identificado con el arcángel Azrael, que ya sabemos que es el arcángel de la muerte, por aquello de que hubo un día en el hospital que una madre me preguntó, Andrés, ¿tú crees que mi hijo se va a morir o no? Y yo pues no le supe contestar, pero alguien me dijo, Cristian, me lo tengo que llevar. Y de alguna forma, cuando yo hago esa pregunta en el hospital o en cualquier sitio y se tiene que ir el niño o la niña, la respuesta siempre es la misma, me lo tengo que llevar o me la tengo que llevar. Esa, de alguna manera, que tienen desde allí arriba para decirme, quiero que estés cerca de este niño, de esta niña, porque está llegando el momento de su partida y nos gustaría que estuvieses con ellos o con ellas para acompañarlos. Y me lo dicen, Cristian, como a otras muchas personas le ocurren otras muchas cosas que desde este plano a lo mejor no son muy entendibles. Yo no lo puedo firmar ante un notario porque en ese momento no tengo un altavoz donde se pueda grabar y donde yo, como siempre te he dicho, es mi experiencia de vida. La cuento porque creo que de alguna forma puede ayudar a alguna persona que nos esté oyendo, y si a alguien la puede ayudar, yo seré el hombre más feliz del mundo, porque parte de la misión de vida que tengo en este plano es ayudar a los demás. Y estar en esas habitaciones con estos niños y tener la capacidad o la posibilidad de entablar conversaciones con ellos y de cogernos de la mano y de vivir esa experiencia extracorporal y de cruzar el túnel y de ver toda la película de vida que se vive en ese momento y llegar al otro lado, y que siempre haya seres queridos que los reciben y que se queden allí felices y contentos, porque es verdad que cuando me vuelvo después de dejarlos allí, siempre es una cara. Vamos a hablar un poquito de esto, Andrés, porque quiero darle el contexto de toda la maravilla que usted nos está contando. Usted nos está diciendo que los acompaña a Sí, ellos a atravesar la luz, los sí. acompaña en esos procesos. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo se da, Andrés? ¿De qué manera? Porque eso es una constante y es algo que está presente en su vida ante cada situación que se va presentando con un niño. ¿Cómo se da este momento? Pues mira, Cristian, casi siempre se repite de la misma manera. Yo ahora pertenezco a un grupo de investigación de experiencias cercanas a la muerte, y cuando hablamos con estos pacientes, y hay muchos libros escritos y muchos médicos ya que incluso dedican mucha parte de su vida a este tipo de estudios, al final la respuesta que obtenemos de estos pacientes cuando han tenido quizás una parada cardiorrespiratoria y viven ese momento de muerte clínica y después se les reanima y son capaces de contar lo que han vivido en ese espacio-tiempo, cuando desde la ciencia no tiene lógica que un ser muerto pueda recordar lo que ha pasado en ese intervalo de 2 segundos o de 10 minutos, da igual. eh, eh, te hace pensar y sentir que evidentemente no somos lo que realmente estamos Claro, viendo, por supuesto. ¿vale? Pues lo mismo que en la experiencia cercanas a la muerte, los relatos que nos cuentan estas personas son muy similares. En el caso del acompañamiento de los niños o de las niñas, también es como muy similar el proceso. Cuando los niños están sedados, porque llega un momento en que no hay más remedio que sedar a los niños para aliviar el dolor y el sufrimiento, sobre todo físico. Bueno, pues ya no tienen la capacidad de poder dialogar con sus padres, con sus hermanos. También sabemos, y la ciencia así lo dice, que lo último que pierde el ser humano es el oído. Por eso yo siempre le digo a los padres y a los familiares que no dejen de hablarles y de cogerles la mano
y decirle cosas bonitas y sobre todo que se sientan acompañados en ese momento. Porque lo que sí hay una parte, aunque el alma no sienta miedo, porque el alma no siente lo que siente el ser humano, pero sí hay ese pequeño nexo de unión entre el alma y la materia que tiene que ser así porque han convivido mucho tiempo juntos, en el que el terminar de romper ese cordón umbilical cuesta. Y hay como un pequeño hilo muy fino donde todavía habita un poquito de miedo, un poquito de preocupación, un poquito de no quiero dejar a mis padres con esta pena, con esta tristeza, con este duelo. Por eso quizás yo los ayudo desde bueno, siendo un vehículo de Dios en la tierra, ¿vale? Yo de verdad que no soy nadie ni quiero ser nadie. A aliviar ese miedo, a ser quien les pueda explicar a esos padres que sus hijos o sus hijas están bien, son felices, los ha recibido un familiar, se encuentran estupendamente bien y que por lo menos esa interrogante, que es una grandísima interrogante que tienen los padres, que a dónde van mis hijos o nuestros hijos cuando se marchan de este plano, dónde está ese cielo del que nos hablan, si allí seguirán sufriendo, seguirán pasándolo mal, seguirán viviendo el dolor que han vivido en la tierra durante la enfermedad, porque tenemos que tener en cuenta que los padres se quedan con un recuerdo muy doloroso, que es el recuerdo del dolor y del sufrimiento de un hijo, porque cuando la muerte sucede de manera inmediata, pues el shock emocional es importante, pero el recuerdo emocional no es el mismo que de los padres que han vivido 1 año, 2 años o 3 años Claro. un proceso oncohematológico. Todo eso se queda en la memoria de un padre y de una madre y eso cuesta mucho aliviar y sacar ese recuerdo de la mente. Entonces, a los padres les alivia mucho que les podamos decir, en este caso yo, que sus hijos están bien, que están en la gloria, que los ha venido a recibir su abuela, su abuelo, que había, bueno, pues aquel viaje que hice con aquella niña que creo que te conté, que la hice Reiki, y cuando terminamos me dijo, Andrés, hemos estado en el cielo, y ¿qué es el cielo? ¿Y qué hay allí y tal? Y Verónica se llama, me decía, Andrés, pues allí había muchos pajaritos y había muchos niños, pero me lo decía con mucha felicidad. Y estaban mamá, papá y además estabas tú. Claro, cuando yo le transmito a los padres que su hija en el cielo era una niña muy feliz porque allí seguía viendo niños, seguía viendo pajaritos, seguía estando mamá, seguía estando papá. Y yo le decía a los padres, fijaros que hasta estaba yo con vosotros, estábamos allí todos juntos. La carga emocional de dolor de unos padres se alivia mucho cuando yo les cuento esto. ¿Vale? Entonces, a lo Andrés, mejor esto... yo le hago esta pregunta porque también es la inquietud de la comunidad. Esto se da, vamos a ver este escenario. Hay un niño que está sedado, Sí, está en la clínica, Andrés llega a acompañarlo. Usted tiene toda la razón, bueno, en todo lo que ha dicho, por supuesto, pero cuando dice que cuando viene el nacimiento todo el mundo llega, ¿no? Todos celebramos eso, que es sí, nuestra cultura. Pero cuando viene un momento como este, pues nadie quiere estar. O sea, no, y eso es algo que, claro, cuando uno lo reflexiona, tiene toda la razón. Pero viene esa comunicación, o sea, el niño está sedado, llega Andrés, se sienta a los pies de la cama. Normalmente voy a colocar 2 escenarios para hacerme entender. sí, Uno, cómo se comunica Andrés con el niño, de qué manera lo ayuda a trascender o lo ayuda en ese acompañamiento. Y segundo, Andrés, los adultos, como hay pocas personas que tienen la experiencia de acompañar a los niños en su trascendencia, pues hay poca información en relación a ello, a sí, diferencia de cuando es un adulto. Cuando es una persona adulta que está en el momento de la trascendencia, la familia se reúne sí, y pasan sucesos como este, Andrés. Y es que el adulto empieza a saludar a papá o a mamá que ya han fallecido, o sí, al tío o a un amigo y empiezan a hablar. La ciencia médica, que hoy cada vez se espiritualiza más, ya va entendiendo que no es un fenómeno producto de un choque neuronal por allá, sino que es una no. experiencia que se está viviendo. ¿Los niños viven algo similar?
Los niños hablan, bueno, unos están sedados, quienes no están sedados, alcanzan a reconocer al Maestro Jesús o aparece. ¿Qué sucede ahí? Cristian, yo la única experiencia que he tenido a través de sueños fue con mi hijo, eh, que un día me llamó, papá, papá, ven, 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 ven. Y me cerró la puerta de su habitación y me dijo, papi, que esta noche ha venido Jesús a verme y además ha venido acompañado de la Virgen. Y claro, yo, bueno, ¿y qué te ha dicho? Y cuéntame. Bueno, pues me ha dicho que lo estamos haciendo muy bien, que si sigo así todo va a salir bien. Claro, y uno se queda con esa información y lo digo muchas veces, claro, cuando Jesús le dice a mi hijo que todo iba a salir bien, pues yo como padre en aquel momento dije, bueno, pues entonces es que se va a salvar, se va a curar, y Claro. entendí la salvación desde otro lugar. Después ya entendí todo lo que me quería decir. En estos 16 años, Cristian, ningún niño ni ninguna niña me ha transmitido ningún sueño de este tipo, porque yo creo que los niños tienen tal pureza y tienen tal espontaneidad que viven desde esa niñez. Un niño enfermo de cáncer sigue siendo un niño. Un adulto, que yo también acompaño a adultos en hospitales de adultos, es muy diferente porque el adulto es consciente, primero, de la enfermedad, segundo, de la evolución de la enfermedad. Y en función de esa evolución, es consciente de que se puede marchar o no. Entonces, cuando son conscientes de que se pueden marchar o no, sí hablan contigo porque todavía no están sedados y empiezan de alguna forma, a contarte cómo les hubiera gustado que hubiese sido su vida, lo que hubieran hecho y lo Claro. que hicieron que no querían haber hecho. Empiezan a llamar a personas que a lo mejor viven fuera de la ciudad para que de alguna forma puedan despedirse de ellos. Y sí es verdad que llega un momento, y eso lo vivo sobre todo con personas ancianas, que empiezan a ver seres de otro lugar, del cielo, que vienen a verlos. Y entonces me manifiestan, pues fíjate, pues yo he visto claro, yo puedo estar en esa habitación y no lo estoy viendo, pero ellos sí lo están viendo. Y yo a fecha de hoy tengo claro que son seres que vienen a recoger su alma y acompañarlos. Mira, a mí me pasó en el acompañamiento de una niña en su casa, porque no siempre suceden en el hospital, Cristian, que bueno, llamó la madre a la fundación y le pidieron que Andrés pues fuera a su casa, ¿no? Y llegué a su casa, una niñita tendría 12 añitos más o menos, estaba ya muy malita, estaba sedada y fui simplemente a hacerle un tratamiento de Reiki. Me senté al ladito de la cama, la madre estaba en el otro lado y la abuela a los pies. Yo no sabía si aquel día esa niña se iba a marchar o no, yo no tenía información ninguna, simplemente fui a hacerle un tratamiento de Reiki, que para mí el Reiki o esa imposición de manos es amor. Y durante esa experiencia, Cristian, sí sentí, no hubo una conversación telepática, pero sí sentí que se estaba marchando y que se estaba despidiendo. Y hubo un momento, y esto puede sonar a ciencia ficción, pero es lo que yo viví de verdad Claro. que lo digo con el corazón en la mano, pues vi a 4 niños de los que ya se habían ido y había acompañado en otros momentos, acercarse hacia nosotros a caballo. Y me llamó poderosísimamente la atención ver a 4 niños perfectamente alineados, los 4 a caballos. Y vi cómo se acercaron a esa niña y cómo recogieron su alma y cómo de alguna forma la subieron en uno de los caballos y volvieron a emprender el camino de vuelta. Yo aquel día no bebí porque hace 40 años que no bebo alcohol, Cristian. Claro. Pero es ¿Sabes? una experiencia hermosa, hermoso Drogas, eso. drogas te prometo que no tomo. Sí. Entonces, yo no sé por qué vi aquello, yo no sé por qué me mostraron aquella imagen. No le quiero dar una explicación científica para que la gente lo entienda, porque a lo mejor nadie lo va a entender, pero es lo que yo viví y lo cuento desde el corazón. O sea, con esto no, Sí. no quiero convencer a nadie ni quiero hacerme más famoso, entre comillas. Entiéndeme lo que te quiero decir. No.
¿sabes? Quiero ayudar a las personas en la medida de mis posibilidades. Y aquella experiencia fue muy bonita. Y aquella niña, yo salí de su casa y a la media hora o a la hora me llamaron por teléfono y me dijeron que acababa de fallecer. Bueno, creo que también te comenté que por mi experiencia el alma se va antes de que el cuerpo físico termine de vivir en este plano. El corazón se para después, horas o momentos después de que el alma ya se haya ido. Y así sucedió. Al rato me llamaron y me dijeron, esta niña pues acaba de morir. Bueno, pues es lo que vivo. Viví con Paula, otra niña que llevaba en su casa bastante tiempo, bueno, también sedada, en estado casi de semicoma inducido. Y un día sentí que había llegado el momento. Y no me preguntes cómo lo siento porque no te lo sabré explicar. Simplemente es algo que siento. Y era una niña que llevaba 3, 4 meses sin abrir los ojos. Y le dije, mira, Paula, yo no sé si es el momento de marcharnos o no. Yo estoy sintiendo de que sí, que quizás llevas mucho tiempo malita, llevas 3, 4 meses aquí en casa, tumbadita en una cama. Si tú crees que no debemos de ir, a mí me encantaría que me lo dijeras de alguna forma. Y te voy a pedir que me lo digas abriendo los ojos. Cristian, te lo prometo por mi hijo, ¿eh? O sea, aquella niña en aquel momento, y llevaba 3, 4 meses sin abrir los ojos, abrió los ojos, me miró y los cerró. Tú te puedes imaginar que a mí me entró de todo por el cuerpo, ¿sabes? O sea, sentí algo que dije, Dios mío, que me ha oído, que me ha escuchado y además me está contestando de la única manera que ella podía, que no sé tampoco cómo lo hizo, porque científicamente a lo mejor un médico te dice es imposible que una niña sedada abra los ojos. Pues yo no seré quien le discuta a un médico si es posible o no. Yo lo que sí sé que cuando le pedí a Paula una respuesta, a mí me la dio abriendo sus ojos. Y efectivamente yo acepté ese momento en el que era el perfecto para marcharnos. Y al día siguiente pues volvió a ocurrir lo de siempre. Me llamaron y me dijeron, oye, que Paula pues ha fallecido esta madrugada. Es que son tantas las que he vivido en el hospital, en los domicilios de los niños y de las niñas, y tan bonitas y tan enriquecedoras, porque de cada una de las experiencias aprendes, porque una vez que vives eso, después queda toda la parte familiar de cómo abrazar y arropar a esa familia, Claro. transmitirles el mensaje de los niños, todas las preguntas que hacen los padres y las madres de cómo están, dónde están, con quién están, ¿sabes? Y al final estos niños cuando se marchan, si les queda alguna inquietud allí en el cielo, es seguir viendo a sus padres felices. A ellos les duele mucho ver a sus padres con dolor, con tristeza, en el proceso de duelo habitual que en esta cultura en la que vivimos, pues hace que todavía en algunos lugares pues nos vistamos de negro y estemos Sí. llorando la pérdida y la muerte de un ser querido durante mucho tiempo. Y ellos allá arriba no quieren eso, Cristian. Ellos allá arriba quieren que celebremos que han sacado muy buena nota en el examen de la vida Claro. y que ahora están en otro sitio siendo muy felices. Lo que yo voy a decir lo digo con un respeto, con una comprensión también y por supuesto con la delicadeza de lo que implica, porque cuando hablamos de la trascendencia de un niño en nuestra humanidad, Andrés, uno dice, bueno, que uno se muera de 80 o 90 está Sí, dentro de los promedios que uno como que lo acepta sin sí, sí, ningún sí. tipo de resistencia. ¿Sí? De por sí hay personas que ya empiezan a pedir en cierto momento en la vida y le empiezan a pedir a Dios, venga ya, o sea, ya, ¿cierto? Eso, como esa clemencia de ya no quiero más estar aquí. Llega un Estoy momento en que cansado. eso, sí, estoy cansado, y eso sucede, pero Sí, cuando sucede con el tema de un niño, cuando es un niño, nosotros decimos, pero no puede ser posible, lo vemos como un castigo, lo vemos como algo que estamos pagando, nos sentimos castigados, esa es la palabra,
Pero resulta que usted nos acaba de decir algo muy lindo y es, pues, ese paso allá a esa dimensión maravillosa que nosotros le llamamos cielo, es un acto de graduación. O Sí, sea, eso es como cuando tiene uno un hijo sí, sí, superdotado, ¿no? Que uno dice, no, pero este pelado tiene 13 años, 15 años, que los hay, y ya es sí, médico. O sea, sí, ya se graduó, tiene 15. O sea, aquí sucedería algo espiritualmente similar, Andrés. sí, totalmente. Lo que ocurre que Cristian, desde pequeñito que nos enseñan, y yo creo que ahí está eh, la clave. Si nos enseñaran a amar la vida y la muerte, aceptaríamos la marcha de un abuelo exactamente igual que la de un hijo. Yo cuando doy conferencias y pregunto, ¿sabéis cuál es vuestra misión de vida? Prácticamente nadie me sabe contestar. Y mucho menos, ¿sabéis qué tiempo va a durar vuestra misión de vida? Pues tampoco. Y aceptar que un niño con 13 años pueda ser médico, pues es igual que aceptar que médico se es cuando se tienen 26 o 27 años, que es lo normal. Pero ¿qué es normal en esta vida? ¿Quién es capaz de decir lo normal es esto? ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, porque es tu parte normal, lo que te han enseñado, lo que te han creencias que te han ido inculcando a lo largo de tu vida, que han hecho que normalices algo que a lo mejor para la persona que está aquí al lado, pues no es tan normal. No es normal que se muera un niño de 7 años. ¿Y por qué se mueren tantos niños? Porque si se mueren tantos, algo de normal tiene que tener. Que le queremos dar ese matiz espiritual y llegar al concepto de la muerte de un niño es un proceso de aprendizaje para los padres, pues esa es la realidad. Para los padres, para los hermanos, para los médicos, para las enfermeras y para todos aquellos que han vivido la experiencia de ese ser. Porque aquí cada uno vinimos, y lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces, con un contrato firmado. Y yo he venido aquí para ser el padre de, pero mi hijo ha venido aquí para ser el hijo de este señor que está hablando y además para enseñarle cuál es su misión de vida. Y volvemos a la conversación inicial. Imagínate si le tengo que dar las gracias a un niño de 9 años que ha decidido ser mi hijo para enseñarme a mí, Claro. en lugar de yo como padre enseñarlo a él. Porque lo normal que sería, Cristian, que el Sí. padre enseñe al hijo. Pues en este caso, el hijo enseña al padre y además lo enseña a través de la enfermedad y de la muerte. Eso a nadie le Yo, puede parecer normal, yo le porque si lo sumaría piensas, algo, claro, si lo piensas sí, es una claro. locura. Yo le sumaría a esto algo, Andrés, y es precisamente aprender a ver desde el alma, diría yo, Claro, por una razón, porque es que cuando yo veo desde la humanidad, yo veo un niño de 9 años, como fue el caso de su hijo, cuando trasciende. Pero cuando miro desde el alma, veo es un alma, claro, y ese alma no tiene 9 años. no, Estamos hablando de que esa alma puede tener uf, muchísima experiencia, tanto así que no necesita vivir un curso de 100 años en esta no, humanidad, porque no, solo con 9 o con 8 o con 7 o con 13 es es suficiente. suficiente. Sí. Pero claro, Cristian, ¿dónde te enseñan a mirar desde el No, alma? En ningún sitio, no. en ningún sitio. Entonces, tú como ser humano tienes que tener un compromiso contigo mismo, que es lo que yo le digo a los chavales cuando voy a las universidades o a los colegios a dar charlas, que se comprometan con ellos mismos a ser buscadores de su verdad, porque no todo lo que nos cuentan es verdad. Cuando uno ve algo normal, como pueda ser la guerra que estamos viviendo ahora mismo, que lo hemos hablado hace un momento, habrá personas que lo vean normal, porque estos de aquí le quitaron a estos de aquí un trozo de tierra y lo normalizan. Pero no tiene lógica de que hoy seres humanos se maten unos a otros. Entonces, vamos a buscar la raíz. Y desde el origen, que a mí me encanta hablar del origen, desde el origen podremos empezar a buscar la lógica del por qué y del para qué ocurren estas cosas en la vida para poder ayudar y coger a estas personas y darles una explicación lo suficientemente lógica para que entiendan que no puede ser normal
que un ser humano asesine a otro en el siglo XXI. No podemos vivir desde ese odio y desde ese... El amor, ¿por qué no, por qué no triunfa en este mundo el amor? ¿Por qué el amor está tan denostado y la gente no se ama y la gente no se abraza y los matrimonios duran un ratito y los hijos se pelean cuando el padre se muere y toca la herencia? ¿Y por qué los hijos le pegan a los padres? Todo eso no puede ser normal y lo estamos normalizando. Normalizamos que un niño en África se muera cada 40 segundos porque no tiene agua. Y lo normalizamos y nos gastamos millones y millones y millones de euros en armamento y no nos gastamos millones y millones y millones de euros en agua, que habría que gastarse mucho menos para que un niño no se muera porque no tiene agua. Entonces, claro que tienen que venir muchos hijos como el que vino y fue mi hijo para enseñarnos que estamos aquí para abrazar desde el amor, no para odiar desde la mente, Cristian. No Claro, podemos salir a la calle claro. dándole tiros a todo el mundo. Tenemos que salir a la calle dándoles abrazos a todo el mundo. Andrés, en su experiencia de este acompañamiento que usted hace de manera maravillosa y al cual usted le ha dedicado estos últimos años de su vida, los últimos 15, 16 años a servir, pues indudablemente nadie, yo diría nadie en un 90 y algo por ciento está preparado para la trascendencia de un hijo. Hay personas que sí, hay personas que sí, que han tenido desde antes como la información. Pero viene el tema de los padres de familia, y es que siempre he creído que en medio del dolor vienen regalos inmensos, regalos que son, claro, cuando se reciben no se pueden interpretar como un regalo. 10 años después, cuando se mira hacia atrás, sí se entiende como un regalo. En el momento no. ¿Qué regalo puede tener, creeríamos nosotros, que un hijo muera? Eso no le cabe, y si uno le va a decir a una persona cuando está enterrando a su hijo que su hijo le deja un regalo, pues ahora son dos los que acaban de desaparecer de este plano humano, porque eso no se logra entender. Pero usted acompañando a los padres, ¿ha visto transformaciones como la suya, también de otros papás que de pronto estaban sumidos en el trabajo, en el corre-corre, en el Sí. tener, en comprar no 4 casas, sino 5, y en tener 5 vehículos y 8? O sea, ¿ha visto usted ese cambio en esas Cristian, familias que vienen estos angelitos, sí, dan el regalo y se van? sí. Yo he visto cambios, efectivamente he visto cambios porque la marcha de un niño o de un hijo te hace que cambies tu manera de vivir. Lo que sí me he dado cuenta que mantener ese cambio en el tiempo es complicado. Entonces, inicialmente, cuando uno recibe un impacto emocional tan fuerte como es la marcha de un hijo, al día siguiente tú decides cambiar tu manera de vivir. Y nosotros, en la Fundación, acompañamos mucho en ese entendimiento a los padres. Pero es verdad que cuando nos soltamos de la mano, porque ellos así lo deciden, y se vuelven a meter en la vorágine de día a día, esta vorágine tiene mucha fuerza sobre el ser humano. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Hay cantidad de borreguitos en rebaños que van todos juntitos y todas juntitas a los mismos lugares a pastar, ¿verdad? No son capaces de pensar que yo puedo salirme de lo que siempre se ha dicho, eres la oveja negra de la familia. Bueno, pues a mí me encanta ser la oveja negra de mi familia, Cristian. Por ser diferente, por comer en otro lugar ese pasto o por no meterme en el rebaño donde todo el mundo va. Sobre todo, me gusta ser la oveja negra de mi familia porque vivo coherentemente con lo que siento. Y para mí eso es lo más bonito que puede hacer el ser humano. Cuando estos padres se sueltan un poquito más de nuestra mano y dejan ese nexo de poder seguir acompañándolos y de alguna forma guiarlos sin ser guías, porque no pretendemos que vivan como nosotros queremos, pero sí en algún momento dado decirles, oye, te estás desviando un poquito, te estás olvidando de dejar de trabajar una tarde para pasarla con tus hijos, y tus hijos son mucho más importantes que esa tarde de trabajo. Al principio
cambian una barbaridad. Andrés, yo esto no lo voy a hacer más, yo me he equivocado, yo he trabajado mucho y he dejado a mi familia porque yo quería hacer esto, quería hacer lo otro. Cambian radicalmente. Pero conforme va pasando el tiempo, se van olvidando de esa enseñanza Sí, y vuelven al mundo. y vuelven al redil. De hecho, Cristian, yo he vivido con familias, pues el cáncer de un hijo, a los 2 o 3 años, si no recuerdo mal, el cáncer de otro hijo, y he vivido situaciones con estas familias que a lo mejor a los 4 años el padre o la madre ha muerto, o un hermano o una hermana está metido en la droga, o he vivido momentos en los que la vida le ha tenido que volver a poner situaciones para que aquello que aprendieron con su hijo, que fue mucho, se les olvidara y tuvieran que volver a vivir un proceso similar. Hay otros y otras madres y padres que redirigen su vida y siguen un camino precioso y coherente con lo aprendido. Pero hay otros muchos que no, porque el poder establecido, Cristian, tiene mucho poder sobre el ser humano, mucho. Y alguien dijo, la carne es débil, y yo te lo puedo asegurar. El ser humano es muy débil y la Sí, parte materia, el tener un mejor coche que mi vecino, el tener un mejor bolso que mi vecina, el que mis hijos estudien en mejores colegios que los hijos de mis amigos, la parte ego está muy presente en el ser humano desde su nacimiento. Y combatir eso desde el amor a veces no es nada fácil. Pero Andrés, yo y voy a seguir ahí, también, ¿eh? Yo sí, voy a seguir a no, piñón. maravilloso, maravilloso. Yo celebro mucho cuando estas transformaciones se dan. Cuando digo celebro es porque quien tiene autoridad para hablar de un momento tan difícil es quien lo ha vivido, Sí, quien lo ha experimentado, quien ha logrado atravesar un puente que está que se cae y uno y lo ve incendiado y a pesar de todo eso logra llegar al otro extremo. Hay personas que de pronto también, y porque es una decisión humana y por supuesto uno lo mira con amor y uno espera que un día puedan enrumbarse hacia el camino de la paz y la tranquilidad. Y es cuando se quedan, Andrés, en ese sentimiento de rencor, de odio, de reclamo, de pelea, sí, lo digo porque estaba recordando, escuchándolo a usted, todo lo que nos ha dicho hoy, que ha sido como siempre maravilloso, la conversación que tuve un amigo cuando me anunció, me dijo en esa conversación algo sobre la muerte. Me quedé ahí porque no conversamos más, o la muerte de un niño, no sé si era su hijo, de qué manera lo estaba diciendo, si fue a tipo de ejemplo, pero lo sentí con tanto dolor que sí. me decía, eso también es Dios, eso también es amor. O sea, también termina siendo una decisión si nosotros convertimos el dolor en amor o convertimos en dolor en rencor. Es que todo es amor, Cristian. Yo te podría decir que el dolor es amor, el sufrimiento es amor, la pena es amor, el drama es amor, la tragedia es amor, porque todo en esencia es amor. Ya después las mentes de los seres humanos interpretan lo que es cada uno de estos conceptos de los que te he hablado. Eh, Cuando un niño o una niña se marcha y entramos en esos procesos, existe lo que la ciencia llama duelo patológico. El duelo normal es, y lo dice la psicología, primero la negación, después etcétera, etcétera, hasta que uno termina aceptando. Pero hay veces que no llega a esa aceptación o que esa aceptación en el tiempo se alarga mucho y es lo que la psicología denomina duelo patológico, del que es muy complejo sacar a una persona. Al final radica todo en el trabajo interior. La psicología trabaja mucho sobre la psiquis del ser humano, tiene grandes herramientas para trabajar esa parte más mental, pero hay algo que la psicología ni la ciencia llega, que es tu verdadera esencia, que es el alma. Y ese dolor que habita en el corazón, ese desgarro tan grande que siente un padre o una madre cuando un hijo se marcha, ahí es muy difícil que llegue la psicología como ciencia. Hay algo más que no se ve, que es ese silencio, es ese abrazo, es ese acompañamiento desde ese lugar de que esa persona se sienta que no está sola y que no existe de alguna forma un reconocimiento estructurado por la sociedad o un verbo, mejor que reconocimiento, de
el tiempo lo cura todo, no te preocupes, tienes otros hijos, llámame cuando quieras y yo me tomo un café contigo. O sea, es muy fácil desde esa parte acompañar en un duelo, pero no hay palabra que consuele a un padre o una madre que su hijo acaba de fallecer, no lo hay. Desde la psicología, porque su mente no está capacitada para aceptar, y tú antes decías que el único que puede saber lo que se vive en una planta de oncología es que el que realmente lo ha vivido. Los voluntarios que hacen una labor maravillosa, por mucho que vivan en una planta de oncología, no han vivido la experiencia que hemos vivido los padres, que hemos estado allí 1 año, 2 años o 3 años viendo a nuestros hijos con cáncer. Entonces eso te da como un plus de capacidad para poder acompañar a estos padres desde otro lugar. A mí me decían de pequeñito siempre que la experiencia es un grado. Y al final mi vida no son un cúmulo de experiencias vividas con las que de alguna forma me he enriquecido y con las que he decidido hacer uso para ayudar a los demás. También podía haber decidido pues encerrarme en mi casa, meterme en una habitación oscura, estar llorando todo el día, viendo fotos de mi hijo y decir que la vida y que Dios no es tan bueno ni es tan misericordioso como dicen que es, pues también. Pero al final el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones y esas decisiones tienen mucho que ver con la valentía que cada ser humano tenga. Y yo no digo que yo sea el tío más valiente del mundo, que todos tenemos esa misma valentía, pero a veces necesitamos que alguien nos dé un empujoncito para saltar con un paracaídas, porque claro, cuando uno está en un avión y se asoma, a todos nos da miedo. A lo mejor el instructor te tiene que dar, ¡pum! Venga, el empujoncito, tírate. Conmigo toca entre dos, mi querido Andrés. Andrés, muchísimas gracias, muchas gracias por este tiempo compartido. A nombre de toda esta comunidad que está aquí viéndolo reunida, como siempre lo hace de manera diaria, le enviamos un inmenso abrazo, nuestra gratitud, nuestro cariño. Son muchas cosas lindas que usted nos ha compartido, pero son muchas cosas lindas las que usted está haciendo. Lo animamos a continuar con esa labor hermosa porque indudablemente el consuelo, el acompañamiento, la comprensión, el entendimiento hacen que un suceso como este que nadie quiere vivir, pero que se viven todos los días, pues Sí. pueda tener una aceptación más rápida, una comprensión, todo aliviando el sufrimiento de quien está viviendo algo como esto. Muchísimas gracias, mi querido amigo, mil y mil gracias. Dios le bendiga. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Siempre a ti, Cristian, a ti y a todas las personas que siguen tu canal. Es un verdadero placer poder compartir experiencias tan bonitas y ojalá alguna de esas personas pues en algún momento de su vida les pueda ayudar y puedan sentir la paz y el sosiego que yo sentí cuando mi hijo se marcha. Gracias a ti siempre del corazón, Cristian. Gracias, Andrés. A todos ustedes ahora les voy a pedir que hagan magia. Todo este canal, esto es una familia, esto es un grupo de almas que nos reunimos y que todos tenemos un amor, un propósito y también una responsabilidad. Ayúdenos todos ustedes dejando sus comentarios, sus me gustas, compartiendo en sus redes sociales. Les he explicado y lo haré de nuevo, el me gusta no es para el ego de nosotros que uno diga, wow, tantos me gusta, la verdad yo ni cuenta me doy, ni cuenta me doy. Pero lo que sí sé es que el algoritmo de YouTube cuando ve que hay comentarios y que hay me gustas y cuando la gente está compartiendo, lo interpreta como algo de interés general y el mismo sistema en su inteligencia hace que muchas personas más puedan verlo. Por eso Andrés ha hecho su parte, nosotros hemos hecho nuestra parte y ustedes hacen la parte más importante, hacer que este mensaje llegue a millones de personas, porque eso es un servicio. Hacer que esta información pueda llegar a la vida de otro que seguramente lo puede estar necesitando. A todo mi abrazo, mi cariño, muchísimas gracias por su compañía. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida.